Aquí tienes la traducción completa al español del texto que proporcionaste. He traducido cada palabra y frase sin acortar ni omitir nada, manteniendo el significado, el tono emocional y la estructura original lo más fiel posible. Estaba doblando la ropa cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi padre aparecía en la pantalla. Por una fracción de segundo, pensé que me estaba llamando para decirme cuándo sería el funeral. En cambio, su voz fue fría, profesional, definitiva. Todos estuvimos de acuerdo, dijo. No eres bienvenida en el funeral de tu abuelo. Abrí la boca para hablar, para preguntar por qué, para recordarle que todavía era su hija, todavía la nieta de mi abuelo. Pero la línea se cortó. Colgó sin decir otra palabra. Me quedé allí congelada, con las manos temblando, el silencio rugiendo en mis oídos. Mi abuelo se había ido, William Reynolds, el multimillonario que todos admiraban, la única persona en mi familia que alguna vez me protegió de verdad. Y no se me permitía despedirme. En ese momento, pensé que el dolor no podía empeorar. Me equivoqué porque unos días después de que accidentalmente dejara caer un viejo marco de fotos familiar, encontré algo escondido detrás del vidrio, una carta final de mi abuelo. Y esa carta lo cambiaría todo y haría que toda mi familia entrara en pánico. La gente siempre asumió que yo era afortunada. Escuchaba mi apellido Reynolds e inmediatamente imaginaban privilegio, protección y apoyo incondicional. Imaginaban a un abuelo que construyó un imperio de $1.000 millones, a un padre que lo dirigía con confianza y a una familia que permanecía unida como un muro inquebrantable. La verdad era mucho más silenciosa y mucho más fría. Crecí en casas grandes donde cada habitación hacía eco, no por el espacio, sino porque nadie se quedaba el tiempo suficiente para llenarla de calidez. Las paredes estaban cubiertas de arte que valía más que la casa de la mayoría de la gente. Sin embargo, el aire siempre se sentía tenso, como si una palabra equivocada pudiera desencadenar algo invisible. Mi padre, Richard Reynolds, gobernaba tanto la empresa como la casa de la misma manera, a través del control. Creía que el respeto venía del miedo y que el amor hacía a las personas débiles. Los elogios eran raros. La crítica era constante. Cada logro era recibido con una sola pregunta. ¿Fue eso lo mejor que pudiste hacer? Aprendí a medir mi valor por su silencio. Mi tía Linda, el genio financiero de la familia, nunca alzaba la voz, pero su desaprobación era afilada y precisa. Me hablaba de la misma manera que revisaba los informes, rápidamente, eficientemente, sin interés en nada que no produjera valor. Podía sentirla evaluándome cada vez que entraba en una habitación, como si estuviera decidiendo si era un activo o un pasivo. Mi tío Mark trataba las interacciones familiares como acuerdos comerciales. Recordaba los cumpleaños solo si le beneficiaba. Los cumplidos siempre venían con condiciones. Las conversaciones se sentían como negociaciones en las que yo no tenía nada que ofrecer. Las reuniones familiares no eran ruidosas ni caóticas. Eran pulidas, controladas. Todos sonreían, pero nadie se relajaba. No discutíamos, maniobrábamos, no consolábamos, observábamos. Y aprendí temprano que las emociones eran cosas que uno guardaba para sí mismo. Me adapté. Me volví cuidadosa, educada, fácil de ignorar. La única persona que alguna vez rompió ese silencio fue mi abuelo. William Reynolds era diferente al resto de ellos de maneras imposibles de pasar por alto. No dominaba las conversaciones. No ponía a prueba a las personas. Hacía preguntas y esperaba las respuestas. Cuando tenía 16 años y mi padre me dijo que era demasiado sensible para sobrevivir en el mundo Reynolds, me encerré en el baño de invitados y lloré hasta que me dolió el pecho. Mi abuelo fue quien llamó suavemente a la puerta. «Sofía», dijo, no impaciente, no enojado, solo preocupado. Más tarde, sentado a mi lado en el patio trasero, me dijo algo que nunca olvidé. «Esta familia confunde la dureza con la fuerza», dijo en voz baja. «No cometas ese error». Fue el único que nunca intentó moldearme en algo diferente. No me empujó hacia la empresa. No hablaba del legado como si fuera un arma. Preguntaba qué me hacía sentir viva. Escuchaba cuando hablaba, y de alguna manera eso marcó toda la diferencia. A medida que crecía, la distancia entre mí y el resto de la familia se volvió permanente. Elegí un camino más tranquilo. Construí una vida que se sentía honesta. Me casé con Ethan, quien me amaba sin condiciones, sin pruebas. Mantuve el respeto hacia mi familia, pero distante. Aún así, una parte de mí creía que la sangre significaba algo, que no importaba cuán tensa estuviera la relación, no importaba cuán poco espacio ocupara en su mundo, había momentos en los que las líneas familiares no podían cruzarse. Creía que la muerte era uno de esos momentos.
Creía que cuando mi abuelo falleciera, se me permitiría llorarlo como nieta. No sabía entonces cuán equivocada estaba, porque cuando mi padre me dijo que no era bienvenida en el funeral, no solo me rompió el corazón. Finalmente reveló la verdad que había estado evitando toda mi vida. Nunca había pertenecido verdaderamente a la familia Reynolds. Simplemente había sido tolerada hasta que ni siquiera eso fui más. No me enteré de que mi abuelo había muerto por mi familia. Eso solo ya debería haberme dicho todo. Fue Clare, mi amiga más antigua, quien me llamó temprano esa mañana. Su voz era vacilante, cuidadosa, como alguien caminando sobre hielo delgado. Sofía, no sabía cómo decirlo de otra manera, susurró. Acabo de ver el anuncio. Tu abuelo falleció anoche. Por un momento, no pude respirar. La habitación se volvió borrosa a mi alrededor. La taza en mi mano se deslizó ligeramente. El café caliente se derramó en la encimera. Pero no lo sentí. Todo lo que podía pensar era que esto no podía ser real. Había hablado con él solo unos días antes. Su voz había sido más débil. Sí, pero todavía cálida. Todavía él. Iba a visitarlo la próxima semana. Dije, más para mí misma que para Clare. Prometió que hablaríamos. Siempre lo hacía. Después de colgar, me quedé en silencio, mirando la pared, esperando que mi teléfono sonara de nuevo, esperando que mi padre, mi tía, cualquiera de mi familia dijera: lo sentimos. Nos estamos reuniendo. Deberías venir a casa. Nada. Pasó una hora, luego dos. Finalmente no pude soportarlo más. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de mi padre. Sonó más tiempo de lo habitual antes de que contestara. ¿Qué pasa, Sofía?, dijo, su tono cortante, impaciente como si lo estuviera interrumpiendo en una reunión. Acabo de enterarme de lo de abuelo, dije con cuidado. ¿Es verdad? Hubo una pausa, no la llena de dolor, sino la llena de cálculo. Sí, respondió. Falleció en paz. Tragué saliva. ¿Cuándo es el funeral? Otra pausa, más larga esta vez. Por eso estoy llamando, dijo, su voz repentinamente distante. Lo hemos discutido como familia. Un escalofrío me recorrió. ¿Discutido qué? Todos estuvimos de acuerdo, dijo mi padre con frialdad. No eres bienvenida en el funeral. Reí una vez porque las palabras no tenían sentido. ¿De qué estás hablando? Era mi abuelo. Esto no es una negociación, espetó. Tomaste tus decisiones. Te alejaste de esta familia. No compliques las cosas ahora. No me alejé de él, dije, con la voz quebrada. Lo amaba, él me amaba, no puedes quitármelo. Está siendo emocional, respondió fríamente. Esta es exactamente la razón por la que tomamos esta decisión. Papá. La línea se cortó. Miré mi teléfono, esperando que se iluminara de nuevo, esperando que llamara para decir que no lo había dicho en serio, que había hablado demasiado duro, que por supuesto que podía ir. Nunca lo hizo. Intenté llamar a mi tía Linda, sin respuesta. Le escribí a mi tío Mark, mensaje leído sin contestar. Incluso contacté al asistente de la familia, alguien que me había visto crecer, solo para recibir una respuesta rígida. Lo siento, Sofía. Solo estoy siguiendo instrucciones. ¿Instrucciones? Esa fue la palabra que me destrozó. Al anochecer, la realidad se había asentado. Mi familia no estaba llorando junta. Estaban cerrando filas, y yo estaba afuera. Me senté al borde de la cama, mirando la maleta que ya había comenzado a preparar por instinto. Ethan se sentó a mi lado, su mano descansando suavemente en mi espalda. No pueden hacer esto, dijo en voz baja. Deberías estar allí. Lo sé, susurré. Pero a ellos no les importa lo que es correcto. Les importa el control. Por primera vez, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No solo dolor, sino miedo. Porque si estaban dispuestos a borrarme del funeral de mi abuelo, ¿qué más estarían dispuestos a borrar? El día del funeral llegó sin previo aviso. No había vestido negro preparado en mi cama, ni itinerario, ni dirección, solo una mañana tranquila que se sentía mal en todos los sentidos posibles. El mundo fuera de mi ventana seguía adelante como si nada hubiera pasado. Y eso dolió más de lo que esperaba. Sabía exactamente qué estaba ocurriendo a kilómetros de distancia. El gran salón, los pisos de mármol pulido, la larga fila de autos negros llegando a la propiedad. Podía imaginar a mi familia de pie juntos, aceptando condolencias, hablando en tonos bajos y respetuosos. Me preguntaba si el nombre de mi abuelo se pronunciaba con genuina tristeza o con alivio. Preparé café. No lo bebí y encendí el televisor. Luego lo apagué de nuevo. Cada sonido se sentía demasiado fuerte. Cada silencio se sentía insoportable.
Ethan preguntó si quería compañía. Negué con la cabeza. Necesito estar sola, dije. Solo por hoy. Dudó, luego asintió. Estaré aquí mismo si me necesitas. Después de que salió de la habitación, vagué por el apartamento sin propósito. Mis dedos trazaron los bordes de las estanterías, los marcos de fotos, pequeños recordatorios de una vida construida en silencio y honestidad lejos de la propiedad Reynolds. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el viejo marco de fotos familiar. Estaba en el estante más bajo, ligeramente torcido, algo que había traído conmigo años atrás cuando me mudé para siempre. La foto dentro era de un verano lejano, tomada en el césped trasero de la casa de mi abuelo. Él estaba en el centro, alto y sonriendo, su mano descansando ligeramente en mi hombro. Recordaba ese día con claridad. Me había apartado después y había dicho, «Guarda esto. Algún día te recordará quién eres». Mi garganta se cerró. Alcancé el marco, con la intención solo de enderezarlo, pero mis dedos resbalaron. El marco golpeó el suelo con un crujido agudo. El vidrio se rompió. Jadeé y me arrodillé inmediatamente, con el corazón latiendo como si hubiera hecho algo imperdonable. «Lo siento», susurré instintivamente, las palabras saliendo de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Mientras recogía los pedazos rotos, noté algo extraño. El respaldo del marco no era plano. Había una ligera protuberancia, apenas noticeable a menos que estuvieras buscando. Mis manos se congelaron. Lentamente, con cuidado, despegué el cartón del respaldo. Una hoja de papel doblada se deslizó. Durante un largo momento, solo la miré, con la respiración entrecortada, mis pensamientos acelerados. El papel estaba amarillento en los bordes, arrugado como si hubiera sido abierto y cerrado muchas veces. Reconocí la letra inmediatamente. La de mi abuelo. Mis manos temblaron mientras la desdoblaba. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado silenciosa, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. La primera línea me robó el aire de los pulmones. «Sofía, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy aquí, y algo ha salido muy mal». Me hundí en el suelo, la carta temblando en mis manos. Mientras seguía leyendo, mi dolor se transformó en algo más agudo. Mi abuelo escribió sobre sus miedos, sobre ser presionado, sobre decisiones tomadas en su nombre. Escribió que confiaba en mí no por la sangre, sino porque siempre había elegido la integridad sobre la ambición. Cerca del final, una oración destacó, subrayada 2 veces. Si alguna vez se cuestionan mis deseos, esta carta es prueba de que no consentí. Las lágrimas emborronaron la página. En ese momento, todo cambió. Mi familia no solo me había excluido del funeral. Estaban ocultando algo, y mi abuelo lo había sabido. Doblé la carta lentamente, mis manos ahora firmes, mi corazón latiendo con una nueva comprensión. Esto ya no se trataba solo de despedirse. Se trataba de la verdad, y yo era la única que la tenía. Esa noche no le conté a nadie sobre la carta. Ni a Ethan, ni a Clare, ni siquiera a mí misma. No del todo. La coloqué de nuevo en la mesa, alicé las arrugas con dedos temblorosos y la miré como si pudiera desaparecer si apartaba la vista demasiado tiempo. Mi abuelo lo había sabido. Ese pensamiento resonaba en mi cabeza una y otra vez. Había sabido que intentarían silenciarme. Había sabido que me excluirían, que me aislarían, que me harían dudar de mi lugar en la familia. Y de alguna manera, en silencio, sin confrontación, había preparado este momento. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz de mi padre. Todos estuvimos de acuerdo. Me preguntaba cuándo se había tomado ese acuerdo, alrededor de qué mesa, en qué habitación a la que nunca fui invitada. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Me quedé helada. Era mi tía Linda. No me había llamado directamente en años. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. «Hola, Sofía», dijo, su tono inusualmente suave. «Escuché que has estado pasando por un momento difícil». Casi me reí. «¿Te refieres a después de que me dijeran que no era bienvenida en el funeral de mi propio abuelo?», pregunté. Una pausa, luego un suspiro controlado. «No queríamos alterarte. ¿No me querían allí?», respondí. «Hay una diferencia». Ella ignoró eso. «El fallecimiento de tu abuelo ha sido muy estresante para todos nosotros. Las emociones están altas. Se tomaron decisiones rápidamente». «Decisiones sobre mí», dije. Otra pausa, más larga esta vez. «Escucha», continuó. «Es mejor para todos si las cosas se mantienen resueltas. La herencia está siendo manejada. El testamento es claro. No hay razón para crear conflictos innecesarios».
Apreté el teléfono con más fuerza. Yo no he creado nada. Solo estoy pidiéndote que seas razonable, dijo suavemente, pero había algo afilado debajo de sus palabras. Has construido tu propia vida. No necesitas involucrarte en esto. Miré la carta sobre la mesa. Creo que mi abuelo quería que me involucrara, dije en voz baja. Su voz se enfrió al instante. ¿Te lo dijo él? No, respondí. Lo escribió. Silencio. Casi podía oírla calculando al otro lado de la línea. Bueno, dijo lentamente, sea lo que sea que creas tener. Te sugiero encarecidamente que hables con un profesional antes de hacer suposiciones. Planeo hacerlo, respondí. Colgó sin despedirse. Fue entonces cuando comenzaron los mensajes. Mi tío Mark escribió, déjalo ir, no quieres problemas. Un abogado de la familia que apenas recordaba me envió un correo ofreciéndose a aclarar el testamento si tenía preguntas en privado. Incluso un viejo amigo de la familia se puso en contacto, recordándome lo frágiles que pueden ser las reputaciones. No estaban gritando. No tenían que hacerlo. Su mensaje era claro. Quédate callada o de lo contrario. Ethan me observó caminar por la sala, la carta apretada en mi mano. Están asustados, dijo con calma. Son poderosos, respondí. Y yo solo soy yo. Tomó la carta de mis manos y la leyó lentamente. Cuando terminó, su mandíbula se tensó. No eres solo nada, y esto no se trata de dinero. Se trata de que la voz de tu abuelo sea escuchada. Esa noche tomé una decisión que había evitado toda mi vida. Dejé de intentar mantener la paz. A la mañana siguiente programé una consulta con una abogada independiente, alguien sin lazos con mi familia, sin razón para proteger su imagen. Su nombre era Rachel Moore. Mientras estaba sentada en su oficina, con la luz del sol entrando por la ventana, finalmente desdoblé la carta y la coloqué sobre su escritorio. Rachel la leyó con cuidado, su expresión pasando de neutral a concentrada. Esto, dijo, tocando la página suavemente, no es solo una carta de duelo. Es una advertencia. Tragué saliva. Entonces, no me lo estoy imaginando. No, respondió con firmeza. Y si tu familia te está instando a quedarte callada, eso me dice todo lo que necesito saber. Por primera vez desde que mi abuelo murió, sentí algo más fuerte que el miedo. Sentí claridad. Cualquier cosa que viniera después, presión, amenazas, aislamiento, ya no estaba sola, y no iba a retroceder. Una vez que contraté a Rachel, el tono de todo cambió. No inmediatamente, no de manera dramática. Al principio fue sutil, demasiado sutil para ser coincidencia. Las llamadas cesaron durante 2 días completos. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes de mi tía, sin advertencias de parientes lejanos, sin recordatorios educados de ser razonable. Se sentía como la calma antes de la tormenta, y eso me inquietó más que las amenazas mismas. Rachel también lo notó. Están reagrupándose, dijo durante nuestra segunda reunión. Las familias poderosas no reaccionan emocionalmente, reaccionan estratégicamente. Asentí. Mis dedos se entrelazaron tan fuerte que dolían. ¿Qué pasa después? Intentarán controlar la narrativa, respondió. Y si eso no funciona, intentarán controlarte a ti. Puedo resistirlo. Pidió permiso para contactar al Tribunal de Sucesiones y solicitar copias del testamento oficial y los archivos de la herencia. Acepté, con el corazón latiendo como si acabara de cruzar una línea invisible. Esa noche, mi padre llamó. Miré su nombre en la pantalla durante mucho tiempo antes de contestar. Sofía, dijo, su voz mesurada, casi calmada. Necesitamos hablar. Ya hemos hablado, respondí. Me dijiste que no era bienvenida para despedirme de mi abuelo. Eso no fue personal, dijo rápidamente. Fue por estabilidad. ¿Estabilidad para quién? Pregunté. Ignoró la pregunta. Escuché que has contratado a una abogada. Sí. Una exhalación brusca. Eso es innecesario. ¿Lo fue prohibirme el funeral? Su paciencia se quebró. Estás cometiendo un error grave. Cerré los ojos. Entonces, explícame por qué. Otra pausa. Casi podía oírle eligiendo sus palabras con cuidado. La empresa, la herencia, la reputación de esta familia. Estas cosas son frágiles en este momento. Si sigues adelante con esto, podrías dañar más de lo que imaginas. ¿Quieres decir a ustedes? Dije en voz baja. Su voz se endureció. Quiero decir a todos. Cuando no respondí, continuó, más bajo ahora.
No tienes los recursos para luchar contra nosotros. No tienes la influencia, y arrastrar esto a los tribunales solo te aislará aún más. Pensé en la carta, en la letra de mi abuelo, en la forma en que me miró la última vez que hablamos, como si intentara memorizar mi rostro. Ya estoy aislada, dije. Tú te aseguraste de eso. Terminó la llamada sin decir otra palabra. Al día siguiente, Rachel me reenvió un correo del equipo legal de la familia. Era pulido, cortés, cuidadosamente redactado. Sugerían mediación. Cuestionaban la autenticidad de cualquier correspondencia personal. Advertían que las afirmaciones falsas podrían tener consecuencias legales. Rachel lo leyó una vez, luego me miró. «Te están probando». «¿Probando qué?», pregunté. «Si te acobardarás». No lo hice. En cambio, le entregué la carta de nuevo. Esta vez, la estudió no como un documento, sino como evidencia. «Verificaremos la letra», dijo. «Solicitaremos una revisión forense y presentaremos una moción formal para pausar la distribución de la herencia hasta que esto se resuelva». Mi estómago se retorció. «No les gustará eso». «No», dijo con calma. «Entrarán en pánico». Esa noche no pude dormir. Cada crujida en el apartamento hacía que mi corazón se acelerara. Cada número desconocido se sentía como una advertencia. No me estaban siguiendo. Nadie apareció en mi puerta. Pero la presión estaba en todas partes. En el aire, en las pausas entre mensajes, en la repentina amabilidad de personas que me habían ignorado durante años. Ethan sostuvo mi mano mientras miraba el techo. «¿Puedes parar?», dijo suavemente. «Nadie te culparía». Me volví hacia él. Mi abuelo confió en mí con la verdad. Asintió. «Entonces cúmplela». A la mañana siguiente, Rachel presentó la moción, y en cuestión de horas, mi teléfono explotó. Llamadas, mensajes, buzones de voz. Mi familia ya no me estaba pidiendo que me callara. Lo estaban exigiendo. Y fue entonces cuando supe que estaba más cerca de la verdad de lo que jamás habían esperado. La reunión estaba programada para las 10. Rachel insistió en que llegáramos temprano. «Esto no es solo una discusión», dijo mientras caminábamos por el vestíbulo de mármol del edificio de oficinas del centro. «Es un juego de poder. Esperan que dudes». No dudé. La sala de conferencias era exactamente como la recordaba. Mesa larga de vidrio, ventanas de suelo a techo, el horizonte de la ciudad reflejado en superficies pulidas. Era el tipo de habitación diseñada para hacer que las personas se sintieran pequeñas. Mi padre ya estaba allí. Richard Reynolds estaba sentado a la cabecera de la mesa, manos cruzadas, expresión cuidadosamente neutral. A su derecha estaba mi tía Linda, impecablemente vestida, su rostro ilegible. Mi tío Mark se recostó en su silla, brazos cruzados, observándome como un problema que aún no había decidido cómo resolver. El equipo legal de la familia ocupaba los asientos restantes. Nadie se levantó cuando entré. Rachel sacó una silla para mí y susurró: «Mira hacia adelante». Lo hice. Mi padre habló primero. «Terminemos con esto». «Con gusto», respondió Rachel antes de que yo pudiera. «Estamos aquí para abordar formalmente las preocupaciones respecto a la validez del testamento de William Reynolds». Los labios de Linda se tensaron. «No hay preocupaciones». Rachel deslizó una carpeta sobre la mesa. «En realidad, hay varias». Sentí que todos los ojos se volvían hacia mí. Mi padre finalmente me miró directamente, y por primera vez desde la llamada telefónica, su compostura se quebró. «¿Realmente estás haciendo esto?», dijo en voz baja. «Después de todo». «Después de todo lo que hicieron ustedes», respondí. Mark resopló. «Ni siquiera estuviste allí al final». «Porque ustedes se aseguraron de eso», dije, mi voz firme incluso mientras mi pecho ardía. Linda se inclinó hacia adelante. «Sofía, detén esto ahora. No entiendes el daño que estás causando». Rachel sostuvo su mirada. «Mi clienta lo entiende perfectamente. Por eso seguimos adelante». Su tono fue magistral. Se volvió hacia mí. «¿Te gustaría explicar por qué estamos aquí?» Tomé aire. «Encontré una carta», dije, escrita por mi abuelo, escondida detrás de un marco de fotos que me dio. El silencio cayó sobre la habitación. Los dedos de Linda se crisparon. «Esa carta», continué, «afirma claramente que mi abuelo temía ser presionado, que no consintió ciertas decisiones tomadas en su nombre». Mi padre se levantó abruptamente. «Esa carta no significa nada». Rachel levantó una mano. «Siéntese, señor Reynolds». No lo hizo.
¿Crees que un pedazo de papel te da derecho a desmantelar esta familia? Espetó. A arrastrar nuestro nombre por tribunales y titulares. Creo que la verdad sí, dije. La voz de Linda se agudizó. ¿Tienes idea de qué pasa si esto se hace público? Sí, respondí, y estoy dispuesta a aceptarlo. Mark negó con la cabeza. Siempre quisiste ser diferente. Felicitaciones, has ido demasiado lejos. Rachel abrió su computadora portátil. Ya hemos presentado una moción ante el tribunal para pausar la distribución de la herencia pendiente la verificación forense de la carta. Fue entonces cuando la habitación cambió. El rostro de mi padre palideció. Linda se levantó lentamente, agarrando el respaldo de su silla. No pueden hacer eso. Ya lo hicimos, dijo Rachel con calma. Por primera vez vi miedo, no ira, no arrogancia, miedo. ¿Crees que estás protegiendo su legado? Dijo mi padre, su voz baja. Peligrosa. Lo estás destruyendo. Encontré sus ojos. Ustedes lo destruyeron en el momento en que decidieron que no merecía despedirme. Nadie habló. Rachel cerró su computadora portátil. A partir de este momento, toda comunicación pasa por el consejo legal. Cualquier intento de intimidar a mi clienta será documentado. Lo estaremos vigilando. Mientras nos levantábamos para irnos, Linda finalmente habló de nuevo, su voz temblando a pesar de sí misma. Sofía, por favor, ¿podemos arreglar esto en privado? Me di la vuelta. No, dije suavemente. Ya tuvieron su oportunidad. Salimos juntos, Rachel y yo, dejándolos atrás en esa habitación de vidrio llena de reflejos y mentiras. Afuera, mis rodillas casi cedieron. Rachel me sostuvo. Hiciste exactamente lo que necesitabas hacer. Miré hacia atrás al edificio, mi corazón acelerado, mis manos temblando. Acababa de enfrentarme a toda mi familia, y por primera vez desde que mi abuelo murió, sentí algo cercano al alivio. Pero en el fondo sabía que esto no era el final. Era el momento en que todo comenzaba a desmoronarse. Las consecuencias fueron inmediatas. En menos de 24 horas después de esa reunión, Rachel recibió la confirmación del Tribunal de Sucesiones. La distribución de la herencia de mi abuelo fue oficialmente pausada. Un equipo forense independiente verificaría la letra y la cronología de la carta, y todas las partes involucradas fueron ordenadas a preservar registros y comunicaciones. Por primera vez desde que mi abuelo murió, el proceso ya no estaba controlado por mi familia. Estaba controlado por la ley. Mi teléfono no dejó de vibrar. Llegaron mensajes de números que no había visto en años. Parientes lejanos, antiguos asistentes, incluso personas que alguna vez me habían considerado irrelevante. La mayoría decía lo mismo. No lo sabíamos. Lo sentimos. Eres valiente. Algunos se pusieron en contacto, no con simpatía, sino con curiosidad, tratando de sentir hacia dónde soplaba el viento. No respondí a ninguno. Había aprendido el costo de confiar demasiado fácilmente. Mi padre no llamó. En cambio, lo hicieron sus abogados. Solicitaron demoras. Objetaron procedimientos. Cuestionaron el alcance de la investigación. Cada movimiento se sentía menos como confianza y más como desesperación. Rachel permaneció tranquila durante todo. Esto es lo que pasa cuando el control se escapa, me dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas. Están reaccionando, no planificando. El informe forense llegó 2 semanas después. Rachel me llamó a su oficina y cerró la puerta antes de hablar. La letra coincide, dijo simplemente. La carta es auténtica. Me senté con fuerza, el aliento abandonándome de golpe. Realmente la escribió. Susurré. Sí, respondió. Y más que eso, hay evidencia de que la redactó semanas antes de que su salud empeorara. Esto no fue confusión. Fue intención. Esa confirmación lo cambió todo. El tribunal ordenó una revisión completa del testamento original. Ciertas cláusulas fueron señaladas. Decisiones antes tratadas como incuestionables estaban ahora bajo escrutinio. El frente unido de mi familia se fracturó casi de la noche a la mañana. Mark renunció a cualquier involucramiento, alegando que quería distancia del conflicto. Linda dejó de aparecer en público por completo. Y mi padre, una vez tan confiado, tan intocable, se convirtió en un hombre susurrado en lugar de alabado. No celebré. Lloré porque incluso mientras salía la verdad, lo que revelaba era devastador. No solo sobre dinero o control, sino sobre cuán fácilmente las personas podían justificar silenciar a alguien a quien decían amar. Una tarde, mi padre finalmente se puso en contacto, no con ira, sino con agotamiento. No tenías que hacer esto,
dijo en voz baja por teléfono. No tuve opción, respondí. No discutió. Tampoco se disculpó. Terminamos la llamada en silencio, y supe que nunca habría una resolución entre nosotros. Pero si la tenía con mi abuelo. Semanas después, el tribunal reconoció formalmente la carta como parte del registro de la herencia. Las palabras de mi abuelo, una vez escondidas detrás del vidrio, ahora eran innegables. Rachel sonrió cuando me lo dijo. Tu voz está oficialmente en el registro. Mientras salía de su oficina ese día, con el sol calentando mi rostro, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No victoria, cierre. Al final, nada se veía como una vez imaginé que sería. No hubo disculpa pública, ni reconciliación dramática, ni momento en que mi familia de repente entendiera el daño que habían causado. Y curiosamente, no necesitaba nada de eso para seguir adelante. Lo que necesitaba era la verdad. El proceso judicial continuó en silencio, metódicamente, como se supone que debe funcionar la justicia, no impulsada por la emoción, sino por hechos. La carta de mi abuelo permaneció como parte del registro oficial. Sus palabras protegidas por la ley en lugar de enterradas por el miedo. Eso solo se sintió como una promesa cumplida. Elegí no luchar por poder ni reconocimiento. No pedí estar en el centro de nada. Lo que me importaba era que la voz de mi abuelo ya no estaba silenciada y que finalmente había aprendido a proteger la mía. Mi relación con mi familia cambió permanentemente. Establecí límites donde antes rogaba por comprensión. Dejé de explicarme a personas que ya habían decidido quién era yo. La distancia, aprendí, no es crueldad, es respeto propio. Ethan estuvo a mi lado en cada paso, firme cuando vacilaba, calmado cuando la presión se sentía insoportable. Con él, construí una vida definida no por legado ni expectativas, sino por honestidad y seguridad. Eso se convirtió en mi verdadera herencia. A veces todavía miro el marco de fotos, el vídeo reemplazado, la carta cuidadosamente preservada en otro lugar. Imagino a mi abuelo observando en silencio, sabiendo que finalmente hice lo que él esperaba que hiciera. No salvé un imperio familiar, me salvé a mí misma. Y eso, he aprendido, es más que suficiente.